de lo que eh, quería hablarles eh, es de los milagros que aparecen en el Evangelio de Juan y cómo estos milagros son mencionados por el propio Juan no solamente como un milagro, como un hecho portentoso, sino como una señal. Entonces, si es que los examinamos, el Señor nos puede mostrar, como toda señal muestra, hacia dónde conducirnos. Eh, y entonces cuando nos ponemos a ver cuáles son estos milagros, nos damos cuenta que son 8 milagros. Estos 8 milagros los podemos analizar de una forma muy particular. Hay una, hay una forma de comprenderlos cuando, cuando un aspecto se relaciona con otro y son tan similares que es como mirarse en un espejo. Entonces se puede comprender estos milagros con una palabra que es media complicada de entender al principio, después uno se va familiarizando, es simetría de espejo. Por ejemplo, si yo pusiera mi mano aquí y un espejo al lado, vería el reflejo de mi misma mano, ¿no es cierto? Entonces sería una simetría perfecta. O si nosotros dividimos el cuerpo humano por una línea vertical, nos vamos a dar cuenta que hay simetría. Al costado izquierdo y derecho tenemos un ojo y otro ojo acá, una oreja aquí, una mano y una mano acá, entonces tenemos esta simetría. Así si analizamos los milagros que aparecen en el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que también hay simetría entre el milagro uno y el milagro 8, entre el milagro 2 y el séptimo, entre el 3 y el sexto, y entre el cuarto y el quinto. Nos vamos a dar cuenta que conforman pares y que nos hablan de la misma realidad. Entonces eso es súper asombroso. Y como el mismo Juan les llama señales por el Espíritu, nos damos cuenta que no solamente está queriendo registrar, eh, por ejemplo, o la multiplicación, o la sanación, o la conversión del agua en vino, o la pesca milagrosa, sino que por el Espíritu quiere darnos algo más, pues hay una señal espiritual que está escondida detrás de este asunto, que es de una riqueza, es muy, muy importante para nosotros. Una forma de entender qué es un milagro, para mí es súper interesante ver eh, porque cuando uno quiere estudiar o uno quiere comprender una palabra en la Biblia, tiene que utilizar la misma Biblia para comprenderlo. Uno pudiera agarrar un diccionario y decir ya, ¿qué significa milagro? Y obtener una definición de acuerdo al diccionario. Pero es mucho más interesante cuando la Biblia se explica ella misma. Entonces hay una forma de comprenderlo que está en Éxodo 8:19. Y para entender más el contexto podemos leer del 18. Dice, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Entonces tenemos una forma aquí que nos da la palabra para entender que es un milagro. Estos milagros que hacía Moisés, ¿cierto? Entonces él llegó y hubieron piojos. Y el faraón entonces mandaba a sus hechiceros a hacer las mismas cosas y querían copiarlas. Ellos no pudieron copiar los piojos, ni pudieron sacarlos. Entonces, los mismos faraón les dijeron a Dios una definición, o sea, le dijeron al faraón una definición de lo que es un milagro, un dedo de Dios. Entonces podemos pensar, Dios para hacer un milagro no necesita mover su cuerpo entero, necesita mover un dedo y es un milagro. Es la definición que obtenemos de la palabra. Entonces, ahora que comprendemos un poco toda esta idea de la simetría de espejo, podemos también ir comprendiendo un poco más estos pares. Tenemos el primer milagro y el último milagro, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Una forma de comprenderlo aún más para ver cómo el Señor nos conduce a través de este camino señalizado por estos milagros
es pensar en ellos como un candelero. El candelero tenía 7 brazos, ¿no es cierto? Dos a un lado, dos a otro lado, dos más arriba y uno al final, solo. Pudiéramos pensar en un candelero de 8 brazos. Entonces, si seguimos la misma forma del candelero, los dos milagros primeros o señales estarían en un nivel inferior, los otros un poquito más arriba, el tercer par un poco más arriba y el cuarto par en lo último. Entonces vemos señalizado un camino hacia cada vez más arriba, más alto, más profundo en la relación con el Señor. Entonces la revelación a las que nos quiere conducir Juan por medio de las señales es a trazar el camino hacia el Señor mismo. Incluso si uno estudia los énfasis que pone Juan en su evangelio, se va a dar cuenta que hay 3 palabras que ocupa mucho. Ocupa la palabra vida, luz y amor. Son palabras que se repiten mucho. Y si es que también quisiéramos conocerlas un poco más, nos vamos a dar cuenta que él pone énfasis. No que no hable del amor, por ejemplo, porque el énfasis dentro de los primeros capítulos es la vida. No es que no hable sobre el amor, porque en el 3:16 dice, en esto conocimos el amor, ¿no es cierto? En esto hemos conocido el amor. Entonces habla del amor diciendo, ¿quién es el amor? El amor es Cristo. Entonces, incluso los filósofos griegos durante muchos años quisieron explicar de una forma abstracta qué era el amor y no pudieron. En cambio, Juan, al pie de la cruz, lo comprendió. Vio a su Señor y vio que el Señor mismo era el amor. Una persona es el amor. Cristo es el amor. No una idea. No que Cristo tiene amor por nosotros. El Señor mismo es el amor. Y entonces vemos que dentro de los primeros 5 capítulos sí está la palabra amor y nos da una definición potente. Pero aún así el énfasis de Juan durante esos primeros capítulos es la vida. Después, el énfasis de los primeros, de los 5 o 7, o sea, de los próximos 7 capítulos, es la luz. Y el énfasis de los últimos capítulos es el amor. Entonces nos damos cuenta de la progresión a la que nos lleva Juan para ir hacia una madurez en el Señor. De la misma forma, los milagros nos conducen en ese camino hacia la madurez. Entonces tendríamos el candelero, el primer par más bajo, el segundo par más arriba, el tercer par y cuarto par hacia el final. Ahora, para poder comprender un poco más, podríamos leer entonces el primer milagro. Está en Juan 2 del 1 al 11. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Tu madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y ahora podríamos leer el último milagro, que está en Juan 21, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Entonces tenemos ahora el primer par, el primero y el último. Seguro que estas historias les son familiares, seguro que ya habían escuchado otras veces o las habían leído. Antes del primer versículo, entonces el Señor, antes de que esto ocurriera del primer milagro, el Señor les dice a sus discípulos, sígueme, ¿no es cierto? Y al final, después del último capítulo, el Señor les vuelve a decir, sígueme. Esta vez se lo dice a Pedro. Y entonces vemos con esto como que el Señor estuviera diciendo, tú no tienes un camino, pero yo sí tengo un camino. O quizás tu camino no te conduce a algo bueno, pero mi camino sí conduce a algo bueno. Entonces lo que te conviene a ti es seguirme. Y entonces de esta forma vamos comprendiendo cómo el Señor nos va mostrando hacia dónde Él quiere conducirnos, que el Señor quiere conducirnos hacia Él mismo, hacia que su persona sea revelada en nuestras vidas. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo podemos llegar allá? ¿Cómo hago yo? ¿De qué manera logro hacer lo que el Señor me propone? ¿Cómo logro yo vivir ese tipo de vida? ¿Yo con qué energía, con qué fuerzas puedo hacer lo que el Señor quiere? Entonces ahí surge esta respuesta del Señor por medio de la comprensión de este camino. No es algo que nosotros podamos hacer. El Señor nos dice, yo no creo que tú tengas la fuerza para hacerlo. Yo no te lo estoy diciendo porque creo que tú puedes hacerlo. Yo te lo estoy diciendo porque sé que tú no puedes hacerlo. Pero la fuerza para hacerlo está en mí. Entonces lo que tú tienes que hacer es rendirte a mí. No creer que con tus fuerzas tú puedes hacer lo que yo te estoy proponiendo. Porque sin duda podríamos hacerlo. Sin duda, en nuestras fuerzas podemos hacer mucho de la obra de Dios. Mucho de la obra de Dios se ha hecho en la carne y están los resultados. Pues entonces tenemos que ver con qué sobreedificamos. Si sobreedificamos con madera, con heno o hojarasca, nuestra obra va a ser probada por fuego y se va a quemar. Pero si edificamos con el Señor mismo, nuestra obra va a ser aprobada. Entonces tenemos que dejarnos conducir por el Señor. Entonces ahora podemos ver dos cosas o una cosa clara. Tenemos al principio no había vino y al final no habían peces. Pudiéramos decirle a eso que había cero vino y cero peces. Entonces tendríamos una comprensión un poco de lo que nosotros somos sin el Señor. Sin el Señor no somos nada. Antes de conocer al Señor éramos nada. Al final tenemos que seguir sintiéndonos de la misma forma. Nos pasa que en el caminar con el Señor
De alguna forma, en algún punto nos empezamos a creer algo. De pronto las personas dicen, yo estoy en el Evangelio hace 25 años. No interesa mucho los años que estén en el Evangelio las personas, sino cuánto el Evangelio, que es Cristo mismo, ha penetrado en ellos para derribarlo. Cuánto el Señor ha trabajado con nosotros para que cuando nos relacionemos nos salga un terrible olor a carne y yo no les muestre solo lo que yo soy y nos relacionemos en Cristo. Entonces, el tiempo en sí mismo no hace nada. Yo llevo un montón de años conociendo al Señor y digo, me glorío en eso. Incluso hay algo aún más terrible. ¿Han escuchado de una ley que se llama la ley de entropía? Es un nombre medio extraño, pero el sentido, el significado es bien sencillo. Si ahora nos vamos de esta habitación y no volvemos más, o volvemos en un año, ¿cómo la vamos a encontrar? Sucia, ¿cierto? Con polvo. Supongan que está igual, la silla igual, no movemos nada, pero está con polvo. Entonces, lo que dice la ley de entropía es que todo tiende al caos. Entonces, si yo digo, démosle tiempo al tiempo, el tiempo lo único que va a hacer es que haya más caos. El tiempo no hace nada. Es como yo ocupo el tiempo, el resultado que voy a tener. Entonces, el hecho de conocer al Señor desde hace mucho tiempo no garantiza que el Señor haya logrado encontrar corazones dispuestos para poder Él mostrarse a través de nosotros como canales, como un vaso para poder ser formado como Él quiere. Entonces, debiéramos desde el principio de la vida decir, Señor, yo no soy nada sin ti. Como el Señor decía, ustedes no son nada sin mí, ustedes no pueden hacer nada sin mí, pero a nosotros se nos olvida. O cuando lo decimos es fácil, pero cuando lo hacemos parece que no nos contradecimos. Y al final de la vida, entonces tenemos que decir lo mismo, Señor, yo no soy nada sin ti. Cuando, como cantábamos, cuando el Señor retorne por nosotros, ojalá que nos encuentre con la misma revelación en el corazón. Yo en el principio no era nada, Señor, y ahora que tú volviste tampoco soy nada sin ti. Y entonces tenemos en Isaías, en el capítulo 40 en el verso 17, ¿cuál es la estimación que el Señor tiene de los humanos? Que como nada son todas las naciones delante de Él, como nada. Entonces encontramos lo mismo, podríamos cambiarle el nada por un cero. Entonces, en otras palabras, sería todas las naciones, todos los seres humanos, todas las cosas que están bajo el cielo son como nada para Dios. Entonces, a los ojos de Dios, todos somos como un cero gigante, como un gran cero. Y es todavía más serio, porque si seguimos leyendo, perdón, en el mismo verso, dice entonces al principio, como nada son todas las naciones delante de Él. Y en su comparación serían estimadas en menos que nada, y lo que no es. Entonces, más serio todavía. Y eso nos da a entender cómo es que el Señor nos consideraba antes de que nosotros le aceptáramos. No éramos solamente un cero, éramos un número negativo, si lo queremos ver así. Éramos, eh, ahora, no sé, pensando por ejemplo eh, en los lugares donde se movió el Señor, había un lugar que estaba a menos 400 metros debajo del mar. Era impresionante. Es ahí en donde, de donde viene el oficial del rey o este oficial noble en el segundo par de milagros a pedirle al Señor que sane a su hijo. Por eso él le dice, si desciendes conmigo, tenía que descender 400 metros bajo el mar. Y entonces pudiéramos pensar nosotros, como poniéndole un número, utilizando esto mismo, que pudiera ser
que sin el Señor éramos un -400, ni siquiera un -1, ni un -2. Era infinita nuestra distancia del Señor, y como Él nos consideraba. Pero gracias al Señor, cuando Él nos salvó, pasamos de ser un -0, un -400, a un cero con Él. Entonces, cuidémonos de que en nuestro corazón no creamos que nosotros en nosotros mismos podemos ser algo más que cero, algo más que nada delante del Señor. No, como el mismo Pablo nos decía en Gálatas 6:3, pudiéramos leer una definición de cómo él se considera. Sí, dice, yo soy, porque... de otra versión, sí. Creo que es una NBI, pero no tengo la cita. Sí. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. El mismo Pablo nos lo decía, y ya se nos ha expuesto en detalle todo lo que Pablo es, todo lo que Pablo era sin el Señor, todas las credenciales que él podía exponer, y aún así él mismo se presenta así. Entonces, tenemos que considerarnos a nosotros como también aparece en Mateo 12:20, cuando habla esto de la caña cascada. Entonces dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Y sabemos quién es la caña cascada, ¿cierto? Las cañas son estas varas gigantes que crecen en los ríos, que son súper lindas por fuera, pero sabemos que por dentro son huecas. Entonces son como nosotros. Y más encima es una caña frágil. Y además, el pábilo cumea, una lucecita que ya, como una vela que no tiene luz, sino que solamente tiene humo. Así es como debiéramos considerarnos. Somos tan frágiles, pero nos creemos tanto en nosotros mismos y nos enorgullecemos tanto de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, si es que una persona que queremos nos habla mal, no estaría mal, desconcertada por lo menos, o triste, o molesta, o frustrada, por lo menos unas horas, o por lo menos unos minutos? Y depende de cada uno si es que eso le dura más minutos o menos minutos. ¿Qué pasaría si un muy buen amigo nos insultara? O si nuestros cónyuges nos hicieran daño. ¿Cuánto rato perdonaríamos? En cuánto tiempo perdonaríamos? ¿Cuánto tiempo guardaríamos eso en nuestro corazón? Entonces eso nos da evidencia de lo frágiles que somos. Una palabra nos hace tanto daño. Un insulto, un desdén, un menosprecio. Y ahí quedamos nosotros que éramos tan altos, tan bellos como la caña, que es hermosa por fuera, pero por dentro no es nada. O por ejemplo, si consideramos el equilibrio en que vive nuestro cuerpo. Cuando nos da fiebre, sube 1 o 2 grados la temperatura y nos derriba. Y ahí quedamos nosotros. La caña súper alta, fuerte, que se creía tanto en sí misma. Entonces, son unos breves ejemplos para que nos demos cuenta de quiénes somos, de nuestra dependencia absoluta del Señor. Entonces, ahora volvemos al primer milagro. Estaban en esta boda en Caná, de pronto se les acaba el vino.
Y los matrimonios hebreos no eran matrimonios de un día, duraban harto tiempo. Y entonces si se les acababa el vino y está todavía faltando varios días para que continuara esta fiesta, esta celebración, era terrible. Y entonces es súper comprensible que ellos se pongan muy mal. Lo que nos parece medio incomprensible es que el Señor le dice a María, su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y entonces eh, es súper interesante analizar esa frase del Señor, porque el Señor no decía cosas sin sentido. Nunca es que dejaba algo al azar. ¿Por qué el Señor le habrá dicho eso a María? ¿No es cierto? Es medio extraño. ¿Y por qué a pesar de eso, después María dice hacer todo lo que os dijere? Y transforma el agua en vino. Y un montón de agua, un montón, porque eran 6 tinajas. Y es súper difícil calcularlo porque no se sabe el tamaño de las tinajas, pero probablemente eran como cerca de 500 litros. Pues imagínense lo que es eso. Un montón. Y entonces, y el Señor lo hace. Pasa algo del reino mineral, como es el agua, al reino vegetal, de algo inorgánico a algo orgánico. Transforma algo. Y entonces tenemos que ponernos a pensar qué es lo que el Señor está mostrando, porque Él le dice a María, aún no ha llegado mi hora, para que tú me pidas que yo haga esto. Pareciera que eso que le estaba pidiendo era mucho más allá que el solo hecho de que la fiesta continúe. Y algo, es una señal que el Señor nos está dejando por medio del Evangelio de Juan de cuál es el camino. Entonces, nos habla de una cuestión gloriosa, de cómo Él iba a salvarnos a nosotros, de cómo Él iba a traer de la muerte vida. Eso es lo que nos muestra este primer milagro o señal. Sin el Señor no tenemos nada, estamos muertos. Y gracias al Señor tenemos vida. Y la tenemos en abundancia. 500 litros en abundancia. No es menor. Y entonces después podemos pasar al segundo milagro. Eh, en el segundo milagro tenemos algo parecido. Después de que los discípulos, después de que el Señor ya había resucitado incluso, porque al final del relato dice que esta era ya la tercera vez que se les aparecía, eh, ellos de alguna forma, extraña para nosotros, o no tan extraña si es que vemos nuestra propia vida, decidieron después de que haber conocido al Señor y después de tener la evidencia de su resurrección, volver a su antigua ocupación. Ellos habían dejado de ser pescadores. Y de pronto Pedro les dice a todos, yo voy a ir a pescar. ¿Alguno quiere ir conmigo? Y se le suman varios. Y él ya no era pescador. El Señor le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres, no que lo iba a hacer el mejor pescador de peces del mundo. Entonces, pareciera como que había vuelto atrás. De pronto él estaba ahora teniendo el camino claro hacia el Señor, con todas las experiencias que había vivido con su Señor, y decide voluntariamente volver atrás y hacer lo mismo que hacía antes. Y cuando vuelve a hacer lo mismo que hacía antes, es como que el mundo lo hubiera rechazado. Volvió al mundo a intentar pescar y no pescó nada. Y no era que estos eran pescadores que recién estaban aprendiendo a tirar el anzuelo y no sabían con qué cosa pescar. Eran pescadores profesionales, vivían de eso. Y aún así estuvieron toda la noche hasta que amaneció y no pescaron nada. Y llegó el Señor en la mañana y les dice, tienen la red a la derecha y van a secar. Y uno se pone a pensar, seguramente habrán estado pescando todo el día, toda la noche a la izquierda, por eso no pescaron. Pero no tiene ningún sentido, porque ellos eran pescadores profesionales, entonces sabían dónde tirar la red y seguro se habían movido en diferentes partes de ese mismo lugar y no habían pescado nada. Entonces dice, tienen la red a la derecha y salen un montón de peces, 153 peces. Y dice que no cualquier pez, peces grandes.
y eran tan grandes que no podían sacar la red, que era impresionante. Entonces, y no obstante, el Señor además de eso les prepara en la orilla una fogata con pan. Y entonces, y con pan y pez, y le dice a Simón que traigan más pan, y entonces el Señor les da esta provisión. Entonces vemos de nuevo la provisión del Señor completa, que es el mismo, dándose a sus discípulos. Al final, en el último de los milagros, en el primero, provisión completa para ellos. La provisión completa para nosotros es que el Señor nos salvó, el Señor nos rescató. Por gracia soy salvo. Esa es nuestra bendición. Y al final, el Señor mostrándoles ahora la provisión que es Él mismo. Cómo ellos pueden, después de haber transcurrido toda una vida con el Señor, sabiéndose nada con Él, dependiendo totalmente del Señor, que tienen que seguir en la misma condición y que Él sigue siendo su provisión, que no fue solamente al principio, sino que también es al final de nuestros días. Entonces esa es la invitación, hermano, a que en este tiempo estemos meditando en estas señales que nos traza el Señor, en cómo la primera, aún siendo la primera, ya es muy profunda, es una cuestión gloriosa. Cómo el Señor nos invita a esto, a no dejar de depender de Él, en todas las situaciones, por difíciles que sean, familiares, laborales, dentro de la congregación o en cualquier otra situación. Estamos en el Señor, somos del Señor, dependemos de Él. No veamos lo que perece, veamos al Señor. No seamos como a quienes no han aceptado al Señor. No caigamos en eso. No volvamos a hacer lo que hacíamos antes, creyendo que nosotros podemos proveer para nosotros mismos. El Señor nos da el pan a nosotros mientras dormimos, hermano. El Señor nunca nos ha dejado sin provisión. Los problemas de este mundo, que no sean problemas para nosotros. Las angustias de este mundo, que sean del mundo, no de nosotros. Porque no vamos a vivir nada diferente a los demás. No es que conocí al Señor y todos mis problemas se solucionaron, vengan acá y es como una propaganda que no tiene ningún fundamento en la palabra. Vengan para acá y van a vivir lo mismo, pero van a vivirlo conociendo la verdad, el porqué de todas las cosas, que es Cristo. Eso, hermano. Oremos. Señor, te damos gracias por tu infinito amor con que nos has amado, porque nos sigue amando y nos amarás por siempre. Te damos gracias porque tú te revelaste a nuestras vidas, tú saliste a nuestro encuentro. No fue algo nuestro, Señor. Tú nos salvaste, tú nos compraste para ti mismo, Señor. Oh, Señor, que nuestra alma no olvide ninguno de tus beneficios, Señor. Que nuestra alma no olvide quién eres tú y lo que has hecho por nosotros. Oh, Señor, y que en todos nuestros días, en el presente, podamos depender absolutamente de ti. No mirarnos a nosotros mismos y nuestras falencias, ni aun nuestras fortalezas, sino que todo lo desechemos, que todo lo estimemos por basura, Señor, para alcanzarte a ti, Señor. No que nos creamos perfectos, sino que prosigamos en pos de ti para asirte a ti, Señor. Oh, Señor, que en todo, Señor, veamos qué es lo que tú quieres para nosotros. Que en todo te veamos a ti, Señor. Que sean abiertos nuestros ojos espirituales, Señor. Oh, Señor, que veamos las abundantes riquezas que tú tienes para nosotros, Señor. Cómo estamos contigo sentados en lugares celestiales, Señor. Oh, Señor, cuán insondable es esto.
para nuestra alma, Señor. No es comprensible del todo porque somos seres finitos, sí, pero condúcenos, Señor, a no confiar en nosotros y confiar en ti hasta el último de nuestros días, Señor. No, Señor. Amén.